Hablando de economía, lo vi allí a Tomás Canosa, que ya está conectado. Les decía, Tomás Canosa es economista, forma parte de Fundar y le vamos a dar la bienvenida. Ya está conectado y con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido aquí. Agustina Girón te saluda. Espérate que voy a sacar esta foto para poder ponerte en pantalla como corresponde. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo estás, Hola, Tomás? buenas tardes, Bienvenido. Agustina. ¿Todo bien? Bien, un placer saludarte. Sabemos que ustedes desde Fundar estuvieron haciendo ahí, estuvimos chusmeando un informe interesante con varios datos de la Argentina y ahora me voy a meter ahí. Pero antes te quiero preguntar por lo que obviamente es el tema del día o por lo menos de la semana, ¿no? Porque el gobierno viene hablando ya de que desde hace varios días que ayer, lunes, iniciaba todo este nuevo marco monetario para estabilizar los precios. Tal vez algunos se preguntan si efectivamente eso termina estabilizando los precios o no. Pero hay todo un nuevo esquema monetario en el que se ponen en juego muchas cosas vinculadas a la deuda del tesoro, etcétera. Y eso te quería preguntar, ¿no? Para los que están del otro lado, son muchas palabras que a veces, viste, los argentinos hacemos un máster acelerado en economía, pero la realidad es que es todo un lío y no terminamos de entender. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es este nuevo esquema que empezó ayer y cómo funcionó al día de hoy, que ya tuvo su primera rueda completa, digamos? Como vos bien decías, Agustina, la que los argentinos, todos en términos generales sabemos mucho de economía, ojalá, pero no por el mejor de los motivos, ¿no? Digo, porque Claro. estudiamos mucho, sino lamentablemente porque el día a día nuestro y hace bastantes décadas hace que tengamos una economía muy complicada, entonces cualquier persona, el florista, el pisero, tu abuela, etcétera, todos saben un Sí. montón de economía, cómo funciona y se aprenden las palabras, las LEFI, las LELIC, las Mm, LEVAC, las LETES, cualquier instrumento financiero nuevo que sale, está en el común y está en cualquier asado y en cualquier café como un nuevo tema de conversación. E incluso un poco retomando lo que vos mencionabas, es venimos teniendo una serie de anuncios de parte del gobierno, de parte del presidente y también del ministro de Economía en el transcurso de las últimas semanas. La verdad que suelen darse siempre viernes, sábado, domingo, suelen ser las 72 horas más álgidas en materia de política económica, por lo menos cuando se vienen dando los últimos anuncios. Y el esquema que comenzó a funcionar ayer tiene que ver con el nuevo esquema de financiamiento del Tesoro. Es bueno, cómo el Tesoro, cómo el gobierno nacional se va a endeudar y quién se va a hacer cargo de esa deuda, ¿no? Digo, ¿cómo se va a absorber la liquidez? ¿La va a absorber el Banco Central o la va a absorber el Tesoro? Bueno, esto es parte del anuncio que realizó el ministro de Economía hace algunas semanas, pero que recién ayer se puso en práctica. uh-huh. ¿Y cómo lo viste? Obviamente es pronto, ¿no? Pero ¿qué es lo que viste de esta de estas primeras horas, ¿no? De funcionamiento de este nuevo esquema que propone el gobierno. Y bueno, ¿cuál es tu análisis, ¿no? También sobre esta propuesta como alguien del mundo de la economía. Como vos bien decís, es muy pronto, recién van 2 días. Si hay una señal, me parece, de respaldo importante que tuvo el gobierno para mostrar estos primeros 2 días de la semana, que tiene que ver con la acumulación de dólares. Tanto ayer como hoy el Banco Central compró divisas, lo cual siempre es como un termómetro de, bueno, qué es lo que está pasando o no en materia cambiaria. Si hay mucho ruido con los títulos de deuda o etcétera, es difícil que el Banco Central tenga ruedas compradoras comprando Mm. divisas en los mercados y ayer y hoy tuvo esas compras, lo cual es una buena señal, pero la película es larga, lleva tiempo y es muy reciente, ¿no? Digo, como para poder hacer algún pronóstico de cuál va a ser el desenlace de esto. Lo que sí sabemos y lo que sí son temas que siempre discutimos profundamente, ¿no? Digo, en Fundar y con todas las distintas áreas de la organización, tiene que ver con cuál es el proyecto en materia de política económica que lleve al país a un proyecto de crecimiento, un proyecto de desarrollo. La mayoría de los anuncios que se dieron en este sentido implicó pasar parte de la deuda que antes la pagaba el Banco Central, ahora pasa a pagar al primo el Tesoro. Bueno, pero en Claro. términos generales, ¿qué implica eso para la economía del país? ¿Qué implica eso para el día a día? ¿Qué capacidad tiene o no de sostenerse? Y también ahí hay un tema central que vuelve a estar, ¿no? Otra vez en discusión de, bueno, a fin de año hablábamos de que íbamos a una dolarización, después a una competencia de monedas
ahora estamos yendo a este nuevo esquema en el cual el peso va a ser la moneda fuerte, entonces como que estamos cambiando de régimen monetario también y me parece que estamos todos intentando descular, bueno, hacia dónde va el gobierno. La verdad que venimos viendo que mes a mes la inflación se viene desacelerando y es una buena noticia, sabiendo que da la sensación que nos quedamos en un piso en torno del 4%, pero con una depreciación del tipo de cambio oficial del 2% mensual. Entonces, cada mes que pasa, en dólares nos estamos haciendo más caros, ¿no? Digo, y seguramente lleguemos al verano en el cual los que tengan la posibilidad de irse de vacaciones van a decir, ¿a dónde me conviene irme de vacaciones? ¿Me conviene ir a Gesell o me conviene irme a Florianópolis? Cada mes que pasa con este esquema, y seguramente a la persona le conviene irse más a Florianópolis que a Villa Gesell, sabiendo todo lo que eso implica en términos de divisas, etc. Entonces, lo que nosotros vemos es que hoy por hoy la foto en términos cambiarios y tipo de cambio real no es una foto desastrosa, para decirlo mal y pronto. Sí, lo que nos parece que me parece es que hay que seguir muy de cerca la tendencia y no es un tema que haya que dejar de lado, porque nosotros, vemos todas las variables macro, las cuestiones financieras, etcétera, pero no nos alejamos de la actividad, de la economía real, del día a día de la gente, que es un tema que a veces tal vez parece estar corrido de la agenda. En junio se publicaron varios datos de actividad, producción automotriz, producción metalúrgica, despachos de cemento, y no fueron datos muy alentadores. Entonces, tenemos que congeniar las dos cuestiones, ¿no? Las grandes variables macro, etcétera, pero después, ¿qué es lo que pasa con la economía? Que es en definitiva lo que hace que la rueda gire, que se genere más y mejores puestos de trabajo. Recién mencionaba justamente estos vaivenes que ha tenido el gobierno respecto a la política monetaria y, por ejemplo, lo último, ¿no?, que tuvo que ver con las definiciones que dejó el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando habló del dólar, y a contramano de lo que uno podría llegar a esperar, lo que dijo es que la gente seguramente va a tener que, o va a salir a vender los dólares, y que el peso va a ser la moneda fuerte. ¿Cómo lees eso, no? ¿Cómo se explica? Tiene que ver con algo a lo cual el gobierno encara, con algo que ve que indefectiblemente está pasando, con un cambio de política, un manotazo de ahogado. ¿Qué lectura económica haces? Siempre tengo no sé si es decir error, por así decirlo, pero decir, bueno, claramente quienes están en el gobierno ven una cantidad de variables, etcétera, que todos los que estamos afuera podemos estudiar, podemos investigar, podemos analizar, pero nunca vamos a ver toda la película que ven quién está en el gobierno, quién está en el pico y pico. Entonces ahí hay una comprensión de decir, bueno, todos los que estamos del otro lado, la foto que vemos tiene ciertas limitaciones. No soy exégeta, del ministro como para interpretar o no ese tuit, claramente lo que sí vemos nosotros, y ahí desde Fundar se realizaron varios trabajos en el transcurso del año, de bueno, qué es lo que pasa en términos sociales, qué es lo que viene pasando con los salarios, qué es lo que viene pasando con los ingresos. Posiblemente, si llegamos a esa situación, que la gente para sacar sus vencimientos impositivos o sus compromisos tiene que sacar el dólar, que está abajo del colchón, seguramente, es el reflejo de una situación muy complicada que está viendo una parte muy importante de la sociedad. Entonces me parece como que ese es el punto central y muy acuciante. Y también, me parece que es producto de este cambio en la política económica discursiva que viene llevando adelante el gobierno. Nosotros sí lo que creemos, y cuando vemos qué es lo que están haciendo, y vienen haciendo hace décadas, países de la región, ¿no? Como cuando hablan de competencia de monedas. Y vemos lo que hace países como Uruguay, vemos lo que hace Bolivia, vemos lo que hace Perú, vemos que son países que fueron a esos esquemas, pero claramente con un esquema priorizando la moneda doméstica, ¿no? No me quiero poner súper técnico, un martes 5:30 de la tarde me van a matar en el canal de streaming, pero decir, bueno, revisemos la política de encajes, qué política de tasa de interés ponemos, etcétera, como pongamos en valor la moneda local. Y me parece que la mejor herramienta para poner en valor la moneda local no es, no emito un peso más, sino me parece que hay otra serie de medidas e iniciativas que hay que discutir y pensar. Totalmente. Es interesante, ¿no? Igual lo que decís, porque se van generando comentarios, ¿no? Como el que nos deja acá Juan Ignacio, que dice, claro, ¿cuál es el norte? Porque la brújula que tiene el norte pareciera que cambia de lugar todos los días, ¿no? Y puede ser que un poco a la gente le van quedando un poco esta idea cuando se van generando estos cambios de discurso que pueden parecer chicos, pero que
se leen, ¿no? O terminan haciendo mella en la gente. A mí siempre me gusta decir, vos sos el economista, yo no, claramente, pero creo que la economía tiene un componente social bastante fuerte, ¿no? Uno piensa que son todos números y nada que ver, y me parece que acá se nota como también esto termina haciendo mella en la gente. Totalmente de acuerdo, la economía es una ciencia social y lo que diga el ministro, y lo estamos viendo también, un tuit que sale un fin de semana, define el humor que tenés ese fin de semana, con el que vas a Totalmente. arrancar la semana y las decisiones en materia de política económica que toman los grandes actores. Me parece que la situación que estamos atravesando es de una incertidumbre de hacia dónde vamos. El gobierno quiere ratificar un rumbo de seguimos con el esquema de depreciaciones del 2% mensual, la inflación parece que alcanzó este piso y muchos que decimos, bueno, esto no es del todo sostenible. Y hay otra serie de variables que no se terminan de descular del todo hacia dónde va el gobierno. Entonces me parece que estamos viviendo en ese marco de incertidumbre y por eso también son múltiples economistas, digo, muy respetuosos, gente prestigiosa, etcétera, que también está sembrando las mismas dudas, ¿no? La nota que publicó ayer el Financial Times, etcétera, me parece que va en esa dirección, diciendo, hay algunas cuestiones que no terminan de cerrar de este modelo y me parece que es lo que varios estamos intentando de descifrar y teniendo bien en claro un poco es que esto sirva para que la gente viva mejor, digo, no es una cuestión de para que los economistas estemos de acuerdo, digamos, che, qué lindo este No, PowerPoint, qué lindo este modelo, cierra, esto brillante, sino lo que necesitamos, y acá es un poco, paso el comentario de lo que vos mencionabas al principio, Agustín, y también, digo, destacando que ustedes siempre hablan con muchos datos, ¿no? Digo, con mucha rigurosidad y precisión, es el sitio que lanzó Fundar la semana pasada, que es Argendata, que es un portal donde vos tenés una cantidad infinita de estadísticas, no solamente en temas económicos, temas sociales, temas energéticos, etcétera, series lo más antiguas que existan, compatibilizando, homogeneizando, teniendo información de Argentina, teniendo información de otros países de la región y del mundo para, bueno, poder tener información mucho más precisa y a disposición. Digo, un poco el norte pasa por eso, por tener más y mejor información que permita tomar mejores decisiones y ahí también es cuando un poco a veces lamentablemente nos amargamos y vemos cuál es la evolución de la economía argentina en el transcurso de la última década. Me parece que a todos nos queda un sabor amargo. Vemos lo que pasó en la totalmente. región con la economía creciendo, las economías creciendo y la economía argentina que no logró subirse a ese tren del crecimiento de la actividad que tuvieron distintos gobiernos de la región, con algunos gobiernos un poquito más de derecha, otros gobiernos un poquito más de izquierda, pero ese tren no se bajara y nosotros sí, Totalmente. lamentablemente. Totalmente. Ahora, Tomás, hablando justamente de este informe que hicieron, ¿no? Argendata con tantos datos que es importante, ¿no? Para entender dónde estamos parados. Entiendo que son como casi 2 millones de datos que hablan de muchísimos temas, desde desigualdad, salarios, incluso cambio climático. Obviamente son muchísimos datos, por eso digo, pero ¿qué fue de todo lo que estuvieron recopilando lo que tal vez más te llamó la atención? ¿Para bien o para mal? Porque tal vez estamos peor de lo que imaginabas o porque tal vez estamos mejor de lo que imaginábamos. Sí, hay dos cuestiones que me parece que son interesantes. Es una la que llevó un trabajo, un equipo muy grande, ¿no? Encabezado por dos profesionales excelentes, ¿no? Como Daniel Steingart, Paula Isaac, pero después había un equipo de tecnología, de datos, etcétera, comunicaciones que trabajó de manera descomunal. Sí, digo, por ejemplo, un punto que trabajamos en el área de economía tiene que ver con la evolución de la inflación. Digo, y repasando, un poquito retomando lo que conversábamos hace un ratito, cuando vos ves la serie de inflación de Argentina, en los 80, toda la región tenía un problema inflacionario. Perú tenía un problema de inflación, Uruguay tenía un problema de inflación, Perú tenía, era un tema regional. Y cuando vos ves qué es lo que está pasando durante los últimos 15 años, lamentablemente ese es un fenómeno argentino. Entonces vos ahí lo podés ver, lo podés visualizar y te amargás un poco. Así claramente es un punto central que no logramos resolver con los distintos gobiernos que se llevaron adelante. Y sí después, digo, y la faceta convencional, decís, a veces tenemos esta sensación que es todo un desastre, que todo nos sale mal, que somos un país que vamos camino, digo, a desaparecer, etcétera, y da que cuando vos ves ahí, terminás en términos productivos, en términos industriales, qué es lo que hay en el país, o ves lo que pasa con las exportaciones, que si bien el desempeño durante los últimos años no fue el mejor, pero es un país que crece, tiene el tercer entramado industrial
más grande de América Latina, con lo cual tenés una serie de activos para dar las discusiones, ¿no?, de este mundo, que a veces las perdemos de vista. Y en cuanto a salarios, ¿qué pudieron ver? Ahí que siento que sí nos vamos a deprimir un poco, tal vez. O al menos es lo que mi bolsillo o los bolsillos nos vienen dictando desde hace años. Y lamentablemente, digo, la imposibilidad de encontrar, digo, la combinación entre alta inflación y estancamiento económico se traduce en que los bolsillos de todos nosotros están más flacos, que nos cuesta, cada vez llegamos a fin de mes antes, ¿no? Digo, estamos el 10, el 12, el 15, el 20, el 22 y ya la sensación que estamos en el 30. Entonces, es producto de la aceleración de la inflación y el estancamiento económico. Es muy difícil pensar en un salario real que va a crecer, en un poder de compra que va a aumentar en una economía que está estancada. Entonces, por eso para nosotros es tan importante, y cuando se habla de este año del desempeño y la actividad, que lamentablemente va a caer 4%, pero con un sector agropecuario que va a ser uno de los tractores de la economía, con un sector energético también y minero también, con lo cual con 3 sectores que van a tener un muy buen desempeño, pero son 3 sectores que no generan muchos puestos de trabajo. Entonces ahí está el desafío, ¿no? Digo, incluso muchos de tu audiencia entiendo que está en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más en el interior. Y ahí es donde este desempeño del agro, de la energía, de la minería, no se ve y no se va a ver. Entonces esa es la situación complicada que estamos viendo, y también por eso, si tenés la posibilidad de ir a Neuquén o vas a una provincia minera, o incluso si vas a algunas zonas de Santa Fe o de Córdoba, te vas a encontrar con un escenario no tan dramático como el que a veces vive en otras partes del país. Claro, totalmente. Veía también, porque, bueno, acá les recomendamos a todos los que quieran, pueden entrar, ¿no? Está el Twitter de Argendata Fundar, y ahí no solo se puede entrar a la página, sino que también hay muchos de los gráficos. Y veía que también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con salarios, etcétera, todavía se ve mucho de la brecha de edad y de género, ¿no? De hecho, tengo acá uno de los gráficos, que lo tengo acá para compartir, que se los estoy robando a ustedes de Twitter, pero me parecía interesante, ¿no? Digo, porque a veces no se habla tanto de esto, y cuando pones los números es un poco fuerte, ¿no? Tasa de informalidad asalariada de varones y mujeres según edad 2022, y lo que dice un poquito más arriba, espérate que subo, que el título es lo que me choqueó: sos joven, sos mujer, probablemente tengas un empleo informal. Esto es lo que ustedes fueron viendo a lo largo de, mirá toda la cantidad de años que analizaron, es tremendo. E incluso me parece que, si te pregunto a vos, no sé, no te quiero comprometer, ¿no? Pero tu primer puesto de trabajo fue registrado con obra social, con etcétera, y en la mayoría de los casos posiblemente pase eso. Y también lo mismo pasa cuando estás del otro lado, ¿no? Digo, cuando las personas son más grandes, etcétera, tienden a tener mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal, con lo cual eso era lo que se intentaba transmitir con ese gráfico. Había ahí, la verdad, que desde fundar un área laboral que se trabaja mucho también sobre, que la encabeza Sebastián Echemendi, sobre cómo hacemos para repensar una modificación del esquema laboral, pero que no implique, digo, atentar contra los derechos de los trabajadores. Como siempre está muy instalado, una reforma laboral es matar los derechos de los trabajadores, etc. Y la verdad que el equipo encabezado por Sebastián Echemendi, Juan Manuel Otaviano y equipo, la verdad que realizaron un documento muy interesante que fue analizar experiencias de reformas laborales de otros países que no fueron en esa dirección. La verdad que te encontrás con experiencias interesantes. Me parece que esa es la diagonal en la que hay que encontrar, porque también cuando nosotros vemos los datos argentinos decimos, hace 10 años, por ejemplo, que el empleo en el sector privado formal está estancado. Hace 10 años que en el sector privado trabajan 6 millones de personas. También, como decíamos antes, con distintos gobiernos, gobiernos de distinto color político, no logramos resolver ese tema. Bueno, claramente tenemos que sentarnos a repensarlo. Algo hay que cambiar. Porque son los puestos de trabajo que queremos tener, ¿no? Registrados, de calidad, con aguinaldo, etcétera, lo que tenemos que apuntar, y eso no lo estamos logrando hacer. Totalmente. No, y además también acá, por ejemplo, Leonardo dice, obvio, monotributos, informalidad encubierta, creció mucho también, por ejemplo, ¿no?
el monotributo, pero sostenido en el tiempo, ¿no? Que es cuando sabemos, se dan estas condiciones de una relación de dependencia encubierta, que es te pido, te exijo todas las exigencias, valga la redundancia, de una relación de dependencia con el cumplimiento de horario, etcétera, pero a cambio no te doy ningún beneficio de una persona que está en relación de dependencia, que es, por ejemplo, un aguinaldo, la obra social, digo, todo lo que tiene un trabajo en blanco, ¿no? Y eso también creció mucho. Ahí, la verdad que sí, nosotros desde Fundar hicimos un trabajo, por ejemplo, para repensar el esquema impositivo. Y un punto que saltaba muy a las claras era el régimen de monotributo. Porque incluso si le preguntamos, ¿no?, a una pyme, a un industrial pyme, por ejemplo, de San Martín o La Matanza, que está escuchando, decís, cada 1.000 pesos que gana un trabajador, ¿a vos cuánto te cuesta? Y dependiendo un poco de la antigüedad, del convenio, etcétera, pero digo, debe estar costando por cada 1.000 pesos que cobra el trabajador, le esté costando más o menos 1.400 pesos, 1.300, 1.400 pesos. Ahora, cuando vos ves un monotributista y haces implícito, che, por cada 1.000 que recibe el trabajador monotributista, ¿cuánto es la presión impositiva? Queda mucho más bajo, entonces termina siendo algo, una competencia desleal, por así decirlo. No, necesitamos más monotributistas, sino todo lo contrario, necesitamos compatibilizarlos, claro, para que esas situaciones, como mencionaban ahí en el chat, no se perpetúen en el tiempo, porque fue un régimen que se creó para que fuera para ciertas tareas específicas durante cierto tiempo y no que se generalizara como se fue dando, lamentablemente. Que también tiene que ver con estas cuestiones salariales que mencionábamos hace un rato, ¿no? Un esquema laboral muy fragmentado, ¿no? Una cosa son los trabajadores formales sindicalizados, pero después todo el universo de trabajadores informales, monotributistas, etcétera, que tienen realidades totalmente distintas y que son realidades totalmente distintas más en contextos como estos, ¿no?, de inflación, contracción de actividad, etcétera, que es cuando impacta de una manera diferente. Te quiero dejar ir, pero no te puedo despedir sin antes de dejarte una o dos de las preguntas que nos estuvieron llegando mientras charlábamos. Así no defraudo al público, pues estuvieron llegando algunas preguntas mientras charlábamos. Esta pregunta me interesa particularmente porque sé que sos muy especialista también en todo lo que es el tema pymes, y acá Facundo pregunta si consideras que este proyecto económico, si sale bien, va a generar una mejora en la industria pyme, o tal vez ese no es ni siquiera el objetivo del plan, ¿no? ¿Cuál es tu mirada en este sentido? Ojalá me equivoque ante la pregunta de Facundo. Cuento una anécdota personal. Yo tengo hijos mellizos chiquitos. Entonces, cuando me quedo a cargo de los dos chicos, no puedo mirar a uno solo y no mirar al otro. Si no, tengo que ver qué es lo que están haciendo los dos, porque los dos son divinos, etcétera, pero se pueden golpear, les puede pasar algo. Me parece que acá pasa exactamente lo mismo y que es un tema que el gobierno no puede desatender. Una cuestión son las grandes variables macro, financieras, etcétera, y no se puede descuidar la economía real, que me parece que es un punto que no está muy presente en la retórica y en las medidas del gobierno. Día a día no estamos viendo qué anuncios, programas, fomento para que inviertan, crédito de capital de trabajo, etcétera. Me parece que hay ahí una agenda que no está haciendo todo lo importante que debería por el rol que tienen las pymes en términos sociales, en todo el tejido productivo, en todo el país, etcétera. Entonces me parece que esa agenda no está todo lo activa que entiendo que debería serlo. Bien, bueno, buena comparación y analogía también con las mellizas, ¿sí? Es verdad, es una buena analogía para que nos quede grabado. Y la última por parte del público, acá Marcelo, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no?, al principio de la nota, preguntaba si es una contradicción la propuesta del gobierno de no emitir pesos y al mismo tiempo tener una moneda fuerte como el peso, que es lo último que dijo el gobierno a través de su ministro de Economía. Ahí me parece que la contrapregunta para Marcelo, y me parece sumamente valioso e interesante, es que una moneda sea fuerte o no sea fuerte, lo hace que vos no emitas bajo ningún concepto. Me parece que la fortaleza o no de una moneda no depende que el gobierno emita un poquito o no, o que emita para financiar el tesoro, o que emita para comprar divisas. Me parece que depende de otros factores. Sí, digo, y también para darle la derecha al gobierno, claramente en materia fiscal había un tema que resolver, los pasivos del Banco Central no eran un tema menor. Ahora, creer que vamos a fortalecer la moneda estableciendo un esquema en el cual
no se va a emitir un peso bajo ningún concepto, me parece que puede ser sumamente costoso, y costoso me parece que es el precio grave a pagar es en términos de actividad y de empleo. Por eso me parece que es un punto central a tener en cuenta y a no dejar de lado. Totalmente. Tomás, ha sido un placer charlar con vos, muy, muy claro y didáctico. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Lo mismo, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Allí pasaba Tomás Canosa, economista de Fundar. Interesante, la verdad, todo lo que tiene que ver con este último trabajo que han realizado, que tiene que ver con los datos que deja la Argentina, pero no solo los datos de ahora, sino los datos reflejados a lo largo de todos los años. La verdad es que, bueno, es interesante.